Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber». Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y le dijo: «Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros». Él le respondió: «Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces el Evangelio, ¿verdad? Los famosos ayes, ay de ustedes, señan de veñan de yar. Pero ¿verdad? Siempre el Evangelio es para que tomemos conciencia. Y comienza, ¿verdad?, a decirnos todo lo que nosotros hacemos: pagan impuestos de la menta, de la ayuda, o sea, esto es externamente ritual, cosas que están fuera verdaderamente del corazón o de la mente. Ya popea porque upea oye obliga a llevar. Entonces ya paga los impuestos, paga paya, tengo todos los papeles limpito aquí frente a Dios, de acuerdo a lo que me dicen los mandamientos, a los pagos. Pero después dice: queridos hermanos, atención, ustedes están todo bien con eso, pero descuidan lo esencial: la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. ¿Qué es más importante, queridos amigos? Ciertamente que la justicia, en la medida en que nosotros la vivimos, y el amor a Dios, después nos va a llevar también a hacer todo lo demás. Porque eso pues viene, pero por esencia, por antonomasia, es decir, hace parte del bien. En la medida en que seas el juve será villabe lleva, o mejor dicho, en la medida que seas el juve de yárabe, claro que le voy a amar y le voy a querer y voy a buscar el bien de mi hermano. Pero peanás al Juan Peñán de Yara. Recuerdo a Monseñor Ortiz cuando decía, creo que les comenté ya en otra oportunidad cuando estaba en el Chaco, o en Duja mi peón vejina, que estaban allá en la oscuridad y estaban hablando, y hablaban de un sacerdote misionero que venía de Europa, ¿verdad? ¿Y qué decían, dice, estos eones del Chaco, allá en el fondo, ¿verdad? ¿Cómo intuyen y se dan cuenta de la verdad del amor que uno puede tener hacia Dios? Porque acuerdas ahí, Umeneco, epa y, o uapeamo y te lleva, o jaijuete, peñan de yárabe. A llevé la ojeya pejetacuera, ojeya jicuay, ojeya jae, ¿verdad? Porque se refería a este país, ojeya pejeta, donde tiene todo, en Europa, ¿verdad? Oreco paitenia. Ojalá peñan de yárabe. Jau abe un vapo, aguañan de apeste, beba, ojeya peite. En la incomodidad, imagínense allá en medio del Chaco como misionero. Ojeya peite la gente. Jau y aguañan de apeste. Ojalá peñan de yárabe. De iri vaya vean dirá el juete lleva solamente del aspecto humano, del aspecto entonces de una solidaridad humana. Ciertamente que ese amor al prójimo y al hermano, nosotros sabemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, le pregunta el doctor de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero este es el segundo, le dice enseguida a Jesús, no hace falta ni que le pregunte, ¿y cuál es el segundo? Porque es imposible, queridos hermanos, amar otras cosas que no sea tu hermano si es que le amas a Dios. Delante yo que ibe ne motavimo ay, ne mondamo ay, nande corrupto ay la y contra, rescata el bien, de ella aprovechamos ay lleva. Nosotros figuretti, ¿verdad?, en instituciones o que estamos para ayudar al hermano, al indígena, al campesino, no sé, al anciano, tercera edad, para ayudar al pueblo, que el bienestar, a los pobres, para construirles casa, en fin.
Upea agua uñandeña y meina como institución. Pero upea vaya, ya aprovecha. Donaciones, ¿verdad? Que se nos dan para hacer y reparar todos los ascensores. A upea vaya, una partecita allí, a la otra, ya reparte. Eso, queridos amigos, no es luego tanto amar al pueblo. Dice que de Jaljuy venían de Yara. De el cristiano entonces. A la mañana. Y después decimos de todo un poco. Y después cuando hay todo un grupo luego que no ama ya a Dios. Porque es un contubernium illicitum, como dice en latín, ¿verdad? Ñañemoy hoy de acuerdo. Pero ¿para qué? Es simplemente para buscar nuestro provecho. Así que, queridos hermanos, coñan de Yarañe, ay de ustedes, entonces, queridos amigos. Vamos a pedir esta gracia para que se haga realidad ese amor verdadero a Dios, porque la Yajaljuno venían de Yara, Yajaljuta coñan de Neta, a Yajaljuta la ñandera Pisha. Que así sea. Que así sea.